Hermanos, ¿cómo están? Buenas noches. El día de hoy estamos terminando este capítulo, pero no solamente este capítulo. Estamos terminando el libro de Mateo. Y de verdad uno recuerda cómo empezó y uno a veces dice, ¿cómo pudimos pasar tanto tiempo meditando en la palabra del Señor? ¿Cómo el Señor nos ha permitido poder disfrutar de su palabra, aprender, conocerlo más? Prácticamente yo estaba recordando que desde marzo, desde que inició esta pandemia, hasta el día de hoy, más de medio año, hermanos, más de 6 meses. Y solamente por la gracia del Señor hemos podido estar a estas alturas meditando en su palabra. Yo me preguntaba y decía, de verdad, los propósitos del Señor sí que son inescrutables, ¿verdad? Porque, es decir, son indescifrables. Uno estaba renegando de esta pandemia, como que estaba molesto tal vez por todo lo que nos ha pasado y la cuarentena y todo, pero hasta el día de hoy yo me atrevería a decir, si no hubiera sido por esta cuarentena, probablemente, tal vez nunca hubiéramos hecho este estudio por lo menos de la manera que hemos estado haciéndolo. Pero gracias al Señor, hermanos, por eso tenemos que creer que el Señor tiene todo bajo control. Con una acción que el Señor hace múltiples cosas, es decir, con algo que ocurre, el Señor lo utiliza para diferentes eventos, diferentes cosas, pero siempre, siempre es para su gloria y el crecimiento de su pueblo, de la santificación de su pueblo. Así que agradecemos al Señor por todo este tiempo, por estos más de 6 meses, más de medio año, que nos ha permitido todos los días, por lo menos de lunes a viernes, poder estar escudriñando la palabra del Señor. El día de hoy terminamos, así que nos vamos a ir al libro de Mateo, el último capítulo y los últimos versículos, Mateo 28. Y vamos a ver el día de hoy el versículo 16. Dice el texto, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. ¿Se acuerdan? El día de ayer habíamos estado hablando, antes de ayer en realidad, de cómo Jesús y el ángel les había dicho a estas mujeres que vayan a sus discípulos a anunciarles que el Señor ha resucitado y que Él les iba a esperar en Galilea. Ahora están en Jerusalén, al sur de Israel. Pero Jesús les dijo, vayan a Galilea, es decir, al norte, donde todo empezó, donde el ministerio de nuestro Salvador empezó, allá en Galilea, en Nazaret. Y puedan estar ahí, seguramente un monte que seguramente el Señor les dijo, o ya conocían, tal vez el monte de los Olivos, no, el monte donde dijo el sermón del monte, donde pronunció el sermón del monte, no lo sabemos, pero seguramente era un monte donde seguramente les traía muchos recuerdos. Todo lo que pasaron con Jesús, todo lo que Jesús hizo, etc. Bueno, los 11 discípulos, obviamente Judas ya no estaba aquí, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y miren lo que pasó, dice el versículo 17, y cuando le vieron, le adoraron. Al igual que las mujeres, María Magdalena y las otras mujeres que cuando vieron al Señor lo adoraron. Y los discípulos también, pero no todos, porque dice el texto, pero algunos dudaban. Algunos seguramente estaban como que viéndolo perplejo, tal vez a la distancia, diciendo, ¿será este el Señor? ¿De verdad que ha resucitado? Porque los soldados romanos están diciendo que los discípulos robaron el cuerpo, pero ¿será de verdad el Señor? ¿Será que de verdad habrá resucitado? Y aún así, algunos discípulos convencidos seguramente creyeron que de verdad era el Señor, otros dudaban, pero aún así el Señor no les dijo, es increíble como ustedes hasta ahora no me creen, váyanse. No, miren lo que pasó. El Señor, con la misericordia que siempre le caracteriza, dice versículo 18, y Jesús se acercó. A pesar de que algunos dudaban, Jesús se acercó, como para que vieran, ¿verdad? Como para que lo vieran de cerca y Jesús pueda decir, soy yo, tóquenme, al igual que Tomás, cuando no creía y tuvo que poner su dedo en la mano de Jesús. Entonces Jesús se acerca más, para que de alguna manera las dudas que tenían algunos de estos discípulos puedan difuminarse, puedan despejarse. Y les habló diciendo, y aquí viene lo interesante de las palabras, las últimas palabras del Señor, o por lo menos las últimas instrucciones del Señor para con sus discípulos. Dice el versículo 18 en adelante, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, toda.
No la mitad, no el 90% lo que hay en el cielo y de lo que hay en la tierra, no. Toda potestad, toda autoridad me es dada. Cualquier cosa, dice el Señor, yo lo gobierno. Todo lo que hay en el cielo, todo el universo, lo que hay en la tierra, todo lo que hay aquí, la autoridad le fue dada al Señor. Es increíble cómo no es un rey limitado a poder trabajar en ciertas áreas, ¿no? Como los reyes o los mandatarios que tienen sus países y tienen límites, que solamente pueden hacer o tener soberanía dentro del límite de su país, de su nación. Pero ya no pueden hacer nada en otros lugares, porque obviamente no tienen potestad para ir a otros lugares. Pero nuestro Señor no es así. Nuestro Señor nos dice, toda potestad. El Señor no tiene límites. El Señor obra en todo lo que hay en el cielo, en todo lo que hay en la tierra, en todo lo que existe en el ser humano, por muy duro que sea. El Señor venció la muerte, el Señor venció el pecado. El Señor es absolutamente el Señor y dueño de todo lo que hay. No hay nada ni nadie que se le pueda resistir al Señor. Él gobierna absolutamente todo, de manera que eso como que nos tranquiliza, nos debería por lo menos de tranquilizar y nos debería de darnos una confianza tal que nosotros digamos, mi Señor no es cualquier Señor, no es solamente un Dios que está limitado a cierta clase de personas, no, Él es el dueño absolutamente de todo, de Él depende todas las cosas. No solamente pudimos ver, o mejor dicho, pudimos ver de alguna forma nosotros su autoridad y potestad cuando el Señor calmó los vientos, calmó las tormentas, le dijo a la tormenta, a las olas, al viento, cálmense. ¿Y qué pasó con la tormenta, el viento y las olas? Se calmaron. No solamente el Señor, pudimos ver también la potestad y la autoridad del Señor cuando resucitó a la hija de Jairo, cuando resucitó a Lázaro, cuando sanó a muchos enfermos, etc. De manera que hemos visto, mientras Jesús estaba en la tierra, hemos visto cómo el Señor mostraba su poder. Pero de cierta manera, como que era limitado, no porque Él no podía, sino porque estaba de alguna forma con un propósito como que restringiendo, porque no a todos sanó, es decir, tampoco a todos los lugares el Señor fue a predicar, porque el Señor se limitó solamente ahí, solamente en Judea. Primero a los judíos y después poco a poco, vamos a ver más adelante cómo el Señor se expande. Pero ahora ya no hay límite. Ahora ya no hay límite, su poder está en todos los lugares. Él obra como quiere, donde quiere y cuando quiere. Esa clase de Dios tenemos. No es un Dios débil, no es un Dios limitado el que tenemos, no es un Cristo limitado, es un Cristo poderoso, soberano, que tiene toda la autoridad en todo lugar y a la hora que quiere Él puede hacer lo que le plazca. Miren, todo el poder que tiene el Señor. Y Spurgeon decía al respecto, que bueno que todo el poder esté en el Señor, porque sería algo terrible que ese poder estuviera en manos de un hombre ambicioso, de un dictador, ¿no? Porque ya hemos visto, sabemos, por lo menos en nuestro contexto, en nuestros países, como algunos gobernantes, cuando tienen el poder, lamentablemente, hacen más daño que bien. Pero gracias a Dios que todo ese poder está en las manos de un Dios que es bueno, bondadoso, misericordioso, que es amor, pero también que es justo, que Él odia el pecado, que hace justicia a los pobres. Él es el que tiene todo ese poder y qué bueno que Él tenga todo ese poder. De manera que el Señor les dice a sus discípulos, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Cuando entiendan eso, dice, en otras palabras, quiero que hagan esto, versículo 19. El resultado de saber eso es, versículo 19, por tanto, por lo que ya saben, qué clase de Dios o qué clase de poder y potestad tiene el Señor. Bueno, por tanto, id. Ya no solamente aquí, en Judea, ya no solamente en Israel, ya no solamente para los judíos, sino dice el Señor, id y haced discípulos a todas las naciones. En el Evangelio de Marcos dice, predicad el Evangelio a toda criatura, a todos, no solamente a los que saben leer, también a los que no saben leer. No solamente a los que parecen que pueden ser buenos cristianos, no, a todos.
aquella persona que tal vez está con el vicio del alcoholismo, de la drogadicción, etc. A toda criatura, prediquemos el Evangelio a todos los que Dios ponga en nuestras manos, y si Dios nos utiliza para ir a otros lugares también, a donde vayamos, podamos ir a predicar el Evangelio para no solamente hacer seguidores superficiales, sino hacer discípulos. Por eso el texto habla y dice, id y haced discípulos a todas las naciones. A todas las naciones, ¿cómo? Bueno, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Noten que no dice en los nombres de, como si fueran tres dioses diferentes, no, sino el singular es utilizado aquí donde dice el nombre. Bautizándolos en el nombre, no nombres, sino nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, mostrando de alguna manera la Trinidad. Es un Dios con tres personas, con tres funciones de alguna forma diferente. Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. El bautismo entonces es una manera de poder nosotros saber que la persona ha sido regenerada. Hemos aprendido, los que hemos sido bautizados, siempre pasamos antes los cursos de bautismo, donde aprendemos que el bautismo es el primer acto de obediencia, es la expresión externa de lo que sucede internamente. Versículo 20 termina este capítulo y este libro de la siguiente forma: enseñándoles que guarden, y vamos a ver más adelante qué significa esta palabra guarden, todas las cosas que os he mandado. No solamente algunas cosas, no solamente un libro nada más, no solamente el Antiguo Testamento, o no solamente el Nuevo Testamento, no solamente algunas partes, aquellas promesas bonitas, aquellos versículos bonitos y fáciles de memorizar. No, todas las cosas, incluida Apocalipsis, incluye también los libros, las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, incluye Romanos, incluye Hechos, incluye los 4 Evangelios, incluye Salmos, incluye Génesis, todo, enséñenles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Y cuando hemos leído, hemos aprendido, hemos estudiado Mateo, hemos visto que el Señor dijo tantas cosas que necesitamos nosotros saber para nuestro diario vivir, esas cosas en el Sermón del Monte, bienaventurados los pobres de corazón, amen a sus enemigos, todas esas cosas. No hagan las cosas que hacen los fariseos, ¿se acuerdan? No hagan, no estén haciendo tocar una trompeta diciendo, miren qué bueno que soy, miren cómo ofrendo, miren cómo ayuno, miren cómo diezmo. No, háganlo como para el Señor. Trabajen con lo que Dios les ha dado, los talentos. Sean prudentes, no sean insensatos, sean prudentes, diligentes, fieles. Y todo lo que hemos podido aprender. Bueno, todo eso dice, enséñenles a que no solamente lo sepan y luego se olviden, sino a que guarden su corazón, en su mente, y así guardado, meditando. La palabra guardar en el griego es una palabra que de alguna manera denota como que vigilar, custodiar. Todo lo que hemos aprendido, que lo custodiamos, que lo guardemos, que lo mantengamos en nuestra mente y en nuestro corazón y lo llevemos a todos los lugares. Lo llevemos al trabajo, lo que hemos aprendido, llevémoslo al trabajo, llevémoslo a la oficina, llevémoslo al lugar de negocio, llevémoslo cuando vayamos al campo, llevemos donde vayamos, llevémoslo, todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos guardado, para que así podamos meditar y lo podamos poner en práctica. Y la promesa hermosa del Señor que dice, y he aquí, yo estoy con vosotros, no solamente los domingos en el culto, todos los días, hermanos, todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, a las 24 horas del día. Yo estaré contigo, dice el Señor. Perdón, me equivoqué. No dice yo estaré, dice yo estoy, ya estoy con ustedes todos los días. Eso es algo precioso, es algo que de verdad nos debe de animar y consolar y hacernos darnos cuenta, cada uno de nosotros, que no tenemos por qué estar sintiéndonos solos. A pesar de que tal vez humanamente estamos solos, pero nunca estamos solos. El Señor dijo, yo estaré contigo. Aun cuando todos te abandonen, aun cuando tu madre o tu padre te dejen, yo estaré contigo. Todos los días, hasta el fin del mundo. Y termina con un rotundo amén.
Amén. Y como siempre, quiero terminar en este día, este libro y este capítulo, con no solamente 2 consideraciones prácticas, sino con 5, ya que es el último capítulo. Bueno, aprovechemos. En la primera consideración, quisiera que podamos pensar y meditar en que tenemos, hermanos míos, que permanecer en el monte a pesar de nuestras dudas, porque al final Cristo no se alejará de nosotros, al contrario, se acercará. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que muchas veces cuando vamos a la palabra del Señor empezamos a dudar, empieza a haber preguntas, empieza a haber dudas. Y cuando empezamos a dudar, cuando empezamos a tener preguntas, cuestiones que a veces no entendemos, empezamos como que a alejarnos, ¿no? Como que empezamos, no entiendo, es muy difícil, o que no puedo creer esto, y uno empieza a alejarse. Pero no, hermanos, hagamos como los discípulos o la gente que estaba ahí con Jesús, que permaneció en el monte. Y cuando uno permanece en el monte, es decir, cuando uno permanece en su palabra, cuando uno es una persona que se queda ahí y no se va porque tiene algunas dudas, de repente Cristo viene y se acerca, así como se acercó con sus discípulos. Él se acerca para que lo puedan ver mejor y se acercará, como hemos visto todo este tiempo. Hemos permanecido. Algunas cosas, obviamente, tal vez no hemos entendido, no lo hemos podido explicar a profundidad, pero otras cosas sí. Pero a medida que nosotros permanecíamos, había más luz. Y esa luz nos ayuda a poder alumbrar otros textos que tal vez no hemos podido entender. Pero ahora ya podemos tener por lo menos un conocimiento. Y en la próxima vez, Dios mediante que leamos, o ustedes lean por sí solos en sus hogares, van a ver que van a entender mucho mejor. Así que no se separen, no se aparten, permanezcan en la palabra, permanezcan en la oración, que el Señor siempre viene a acercarse para que podamos verlo más y más claramente. En segundo lugar, hermanos, Cristo todo lo ha ganado en la cruz, todo. El Señor ha vencido la muerte, el Señor ha vencido el pecado, incluso venció y ganó a nuestro duro corazón. Porque nosotros estábamos endurecidos, pero el Señor con su muerte logró desmenuzar nuestro corazón rebelde, nuestro corazón duro, y lo desmenuzó a tal grado que nos hizo dar cuenta de nuestra condición y en arrepentimiento y fuimos a Cristo y tuvimos que decirle, Señor, me rindo, soy un pecador, perdóname, ayúdame, sálvame. Bueno, todo lo ganó el Señor en la cruz y no hay nada que no se sujete a Él. De manera que esto a nosotros nos tiene que dar la certeza de que no estamos sirviendo a un Dios débil, a un Dios que no puede, como que tiene que pedir permiso para hacer algo. ¿Me permiten hacer eso? Yo sé que el Señor es un Dios amable, es bondadoso, pero Él es dueño de todo. Y el dueño de todo no pide permiso para utilizar las cosas ni para hacer algo. Como dueño, Él puede desmenuzar el corazón endurecido de aquella persona, por muy rebelde que sea. El Señor con su poder, porque Él es dueño de todo, Él puede desmenuzar, puede ablandar, puede transformar, puede resucitar a aquel muerto en sus delitos y pecados, sin pedir permiso. Porque Él es dueño de todo. Él es amable. Él nunca hace las cosas, obviamente, con maldad ni con tiranía, pero Él es dueño de todo. Y como dueño, siempre hace lo que es bueno. Siempre hace lo que es bueno. Y Él es, como es dueño, es soberano absolutamente de todo. Él tiene potestad sobre todo lo que hay en el cielo, sobre el viento, sobre las edades, sobre estos problemas que estamos pasando en el mundo entero, incluso sobre la pandemia. ¿Creemos acaso que el Señor no controla la pandemia? Claro que sí. Claro que sí. El Señor, como hemos visto ahora, tiene sus propósitos que a veces son diferentes a los que nosotros pensamos, pero al final uno cuando piensa un poquito y dice, wow, yo nunca pensé que el Señor hubiera utilizado esta pandemia para que en este caso yo pudiera estudiar Mateo y terminar de estudiar Mateo. O yo nunca hubiera pensado que después de ese problema yo de repente me diera cuenta de tantas cosas. De manera que el Señor utiliza cualquier cosa cuando Él quiere
donde quiere y como quiere. ¿Por qué? Porque Él es el dueño absolutamente de todo, tiene poder. No hay nada que se le pueda resistir, no hay un hombre que le pueda decir, yo no voy a permitir que hagas esto. Como dice un Salmos, el Señor se reirá y el Señor hará todo lo que quiere hacer, porque todo, mejor dicho, le pertenece a Él. Todo, no hay nada, hasta los animalitos, hasta las moléculas, hasta algo tan ínfimo, el Señor lo controla. Y todo eso coordina para que se haga la voluntad del Señor. Que tal vez nuestra mente humana no entienda, obviamente, pero creemos que toda potestad le fue dada a nuestro Salvador. Y eso, a sus enemigos, obviamente les va a asustar. Es decir, a un enemigo del Señor que sepa que el Señor es dueño de todo, le asusta. Claro, porque al final va a salir derrotado. Pero el Hijo de Dios, saber que su Señor, que el Padre amoroso, que el Hijo de Dios que murió por Él, es dueño de todo, eso es una alegría enorme, una tranquilidad. Saber que tu papá no es un simple empleado, sino que es el dueño de todo un edificio, a ti te tiene que dar tranquilidad. De la misma manera, cuando nosotros sepamos que nuestro Señor es dueño de todo, nosotros podemos estar tranquilos, confiar en que nada nos pasará sin que Él lo permita, lo regule, etc. De manera que cuando uno sabe que todo le pertenece al Señor, uno está tranquilo. Bueno, los hijos del Señor están tranquilos, estamos confiados y tranquilos. Pero los enemigos de Dios, obviamente, van a tener que utilizar tal vez algunas pastillas para tranquilizarse y dormir. Porque saber que tu enemigo es más fuerte que tú, bueno, yo creo que uno no duerme tranquilamente, por lo menos. En tercer lugar, queridos hermanos, conocer progresivamente lo que realmente Cristo es el combustible para que nosotros vayamos a todas las naciones y a toda criatura, no solamente para ser simpatizantes, sino discípulos, dando testimonio públicamente de su nuevo nacimiento a través del bautismo. Hermanos, cuando nosotros conocemos a nuestro Señor cada vez más y más y más, eso es como un combustible para que nuestros pies empiecen a andar, para que nuestro corazón empiece a latir de esa necesidad de poder anunciar a Cristo a toda criatura, a todos los lugares, a todas las naciones. Pero mientras nosotros, hermanos, no tengamos ese conocimiento de que nuestro Dios es dueño de todo, que ha ganado absolutamente todo en la cruz del Calvario, nosotros vamos a ir por obligación, simplemente por tradición. Hermanos, y eso es algo que hemos estado viendo, por lo menos yo he estado viendo en mi vida, que la razón por la cual muchas veces yo, como que si iba a trabajar para el Señor, lo hacía por obligación, bueno, porque me dijeron, porque parece que es bueno. Bueno, uno lo hace, pero por obligación. Pero cuando uno entiende y conoce que tu Señor, el que te ama, es dueño de todo, Él es quien regula absolutamente todo, que no es un Dios débil, enclenque o incapaz, no, es Dios todopoderoso, uno empieza a levantar la cabeza y empieza a decir, Señor, yo no puedo creer cuán grande tú eres. ¿Cómo es posible que me hayas amado tanto? Ayúdame a ir a anunciar ese amor, porque te conozco un poco más. De manera que el conocimiento del Señor es como un combustible para que nosotros vayamos con un corazón ardiente y apasionado para anunciar el Evangelio por donde vayamos. No solamente anunciar, sino vivir el Evangelio también. Para que hagamos no simpatizantes, sino discípulos. Un simpatizante es una persona que va a la iglesia y de repente, sí, qué bonito todo, qué bonitas palabras, y se va y vive como si nunca hubiera ido a la iglesia. Vive normal, amando las cosas de este mundo, viviendo como la gente de este mundo, viviendo como si Dios no existe, y va a los cultos los domingos para por lo menos calmar su conciencia, un poquito. Pero eso es un simpatizante. Dios no nos ha llamado para que hagamos simpatizantes. Dios nos ha mandado, hagan discípulos. Y un discípulo, hermano, no se hace de la noche a la mañana.
Es un proceso. Es como un niño que tienes que tenerle paciencia, enseñarle. Al principio hay que enseñarle con mucha paciencia, después darle un poquito más de otros conocimientos más avanzados y así va a tropezar, a veces como que te vas a renegar, a veces no siempre va a responder como tú quieres, pero necesitas paciencia, a veces necesitas firmeza, agarrarle un poquito fuerte, otras veces no tanto. Es un proceso. Bueno, el Señor nos ha mandado que hagamos así, discípulos. Y un discípulo no se hace, repito, de la noche a la mañana. Es todo un proceso. Porque así nuestro Señor a nosotros nos ha tratado. ¿Acaso el Señor a nosotros nos dijo, bueno, si no te portas hoy día bien y si no lees, listo, me voy, adiós, no sirves? No, nuestro Señor tuvo tanta paciencia con nosotros, hermanos, y tiene tanta paciencia con nosotros. Bueno, de la misma manera, Dios nos manda que podamos nosotros ser pacientes con aquellos que aman al Señor, que buscan al Señor, para que sean discípulos. Un discípulo es un aprendiz, es alguien que sigue a alguien. Y nuestro desafío es que nosotros primero seamos discípulos y podamos hacer discípulos. Que no solamente sean simpatizantes, vuelvo a repetir, sino discípulos. Y como uno sabe que verdaderamente es un discípulo y quiere ser un discípulo, bueno, la primera evidencia es que se va a bautizar. Y se bautizará en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como hemos aprendido. Porque es el primer acto de obediencia. Y a partir de ahí empieza un proceso de desarrollo espiritual, de madurez, donde necesitará a veces palabras de ánimo, otras veces palabras de otras veces palabras de firmeza. Y a veces va a tener que pasar por desiertos. Todo eso incluye el discipulado, hermanos. Y no es solamente medio año o un año, es toda la vida. Cada uno de nosotros somos discípulos. Bueno, nuestro proceso es toda la vida. Toda la vida. Bueno, esa clase de discípulos Dios quiere que hagamos. Y oramos para que esa clase de hermanos y discípulos hayan en nuestra congregación, en nuestra iglesia. Número 4. El mandato de Jesús no fue escuchar y luego olvidar o soltar lo que hemos aprendido, sino aprender y retener, custodiar y meditar. La palabra guardar, porque dice el texto, ¿verdad? Enseñándoles que guarden. Esa palabra guardar en el griego es la palabra tereo. Y esa palabra tereo implica todo eso, implica custodiar, guardar, retener, tener cuidado de que nadie me lo quite. Eso es guardar. Y es interesante, yo estaba preguntándome, ¿por qué no dice, enséñenles a que hagan todas estas cosas? Pero el texto dice, enséñenles a que guarden. ¿Por qué? Porque cuando uno guarda, no lo va a guardar solamente una semana o un año, toda su vida. Toda su vida. Y si está tan preocupado y afanoso con guardar eso, en donde quiera que esté, si guarda la palabra de Dios, ahí donde esté, lo va a poner en práctica. Como que lo que ha guardado, como que lo impulsa a poner en práctica todo lo que sabe. De manera que nuestro desafío es enseñar a que guarden. A que no solamente lo memoricen y se olviden, sino que lo memoricen, está bien, pero que lo mediten. Que mientras vayan al trabajo, lo mediten, que mientras esté comiendo, medite lo que ha aprendido. Que mientras esté tal vez haciendo la siesta, medite. Que mientras esté durmiendo, como dice el Salmos 14, creo que ayer estaba leyendo, si no me equivoco, que dice, Señor, aún cuando yo dormía tú me enseñabas, mi conciencia me enseñaba. Que cuando estemos dormidos, lo que hemos guardado está empezando a renovar nuestra mente y nuestro corazón. Eso es guardar. De manera que tenemos ese desafío de guardarlo, retenerlo y cuidarlo, que ni la televisión, ni el Facebook, ni el Twitter, ni cualquier cosa nos quite lo que hemos aprendido, sino que lo retengamos, tereo, lo custodiemos con uñas y dientes, si es posible, pero que lo guardemos, porque el texto nos habla, dice el Señor, les estoy mandando a que enseñen a que guarden, que aprendan a guardar, y a algunos nos cuesta. A veces nos olvidamos rápidamente, por eso necesitamos ejercitarnos, guardar. Hay veces que hay que memorizar, y ese memorizamiento, hay que memorizar. Todo lo que hemos memorizado, repetirlo cada día. Tal vez no en la boca, pero sí en nuestra mente.
Que cada cosa podamos nosotros utilizar para recordar lo que hemos aprendido y meditar. Eso es guardar. De manera que el Señor nos ha pedido justamente eso, que podamos guardar no algunas cosas, sino todas las cosas que Jesús dijo. No solo Filipenses 4:13, no solamente todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que es bueno memorizarlo y guardarlo, pero no solamente Dios nos ha mandado que guardemos eso. O no solamente Juan 3:16, sino toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Así que hermanos, el hecho de que sepamos algunos versículos no quiere decir que sepamos toda la Biblia. Y no podemos estar tranquilos con eso. Y no podemos querer pensar de que ya es suficiente para mí. No, hermanos. El Señor nos ha mandado a que podamos guardar no algunos versículos, todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Todas las cosas, el sermón del monte, qué hacer con nuestros enemigos, cómo tenemos que trabajar, cada vez que nos insulten, cada vez que nos opriman, cómo debemos reaccionar, qué tenemos que hacer con lo que tenemos, los talentos, debemos de dejarlo, enterrarlo, qué debemos hacer, tenemos que trabajar. Todas esas cosas y todo lo que hemos estudiado, todo lo que nos ha llevado por lo menos este medio año, estos 6 meses, bueno, todo eso, que ojalá no se nos haya olvidado, hermanos, sino que Dios nos ayude a que lo podamos guardar, lo guardemos. Y que Dios nos guarde para que eso jamás lo olvidamos si no lo podamos poner en práctica. Y no sea suficiente, no digamos ya sé Mateo, ya listo, con esto me puedo morir. No, nos falta Marcos, hermanos, nos falta Lucas, nos falta Juan, nos falta Hechos, nos falta Romanos, etcétera, etcétera. Nos falta el Antiguo Testamento, así que hay mucho para aprender, mucho para aprender. Y eso nos debería hacer sentir gozosos y felices, no tristes, y como que cansados, ¿no? No, hermanos, jamás. Sino deberíamos de sentirnos contentos de que tenemos mucho que beber. Es una fuente inagotable, que por mucho que tal vez hayamos leído de Génesis, Apocalipsis, una vez, no es suficiente. Simplemente estamos en la superficie, porque ahí abajo hay mucho oro, hay mucha miel, hay mucho consuelo. Y en último lugar, Él no nos dijo, yo estaré con ustedes y se portan bien. No, Él nos dijo, estoy siempre he estado con ustedes, seguiré estando de lunes a domingo, donde ustedes estén. Cuando despierten, ahí estaré. Mientras duerman, con ustedes estaré, los estaré cuidando. Siempre. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo te falle? No, hasta el fin del mundo, hasta que termine todo. Yo no te voy a dejar. El Señor estará fiel, es aquel que nos llamó, que la obra que empezó el Señor la va a terminar. Así que, hermanos míos, eso debe de animarnos a cada uno de nosotros y debe de maravillarnos para que cada vez que nosotros le cantemos y le adoremos al Señor podamos decir, Señor, gracias por estar conmigo siempre, por no dejarme, Señor. Pero perdón, Señor, porque si alguna vez yo me he sentido solo, pensé que nadie me quiere, todos me odian. Pero no, Señor, ahora yo sé que tú siempre has estado conmigo. Y a veces no nos hemos dado cuenta, pero el Señor siempre ha estado conmigo, con nosotros. Ha estado conmigo siempre. Uno se da cuenta y dice, Señor, gracias. Gracias, porque hubiera sido suficiente que el Señor haya dicho, ya he muerto por ustedes, ya he hecho todo, ¿qué más puedo hacer? Así que arréglensela. No, el Señor no solamente murió y compró todo para nosotros, sino que también dijo, yo quiero estar, yo voy a estar, no los voy a dejar. Cuánto amor, hermanos, cuánto amor de nuestro Salvador, cuánto amor, cuánto nos enseña su amor, para que nosotros también, como nos ha amado, podamos nosotros también amar a nuestros hermanos, a nuestras hermanas. Así que, queridos hermanos, que Dios nos guarde, y le agradezcamos porque siempre ha estado con nosotros. Incluso desde que hemos empezado este estudio hasta el día de hoy, nunca nos ha abandonado. Siempre hemos tenido internet, bueno, no siempre, pero si usted está viendo esto es porque tiene internet, tiene visión, puede escuchar, puede leer. Así que el Señor siempre ha estado proveyendo para lo que necesitábamos. Y agradezcamos al Señor por eso. Queridos hermanos,
Ha sido un placer estar todo este tiempo, estos casi de 6 meses, más de 6 meses, con ustedes. Para mí de verdad ha sido una bendición. Más que un trabajo, de verdad ha sido como que una recompensa el poder haber estudiado con ustedes. Yo he aprendido mucho, más de lo que me imaginé. De verdad, espero que también para ustedes también haya sido de la misma forma. Que Dios los guarde. No sabemos qué va a pasar, no sabemos dónde el Señor o a qué libro nos llevará o qué forma o qué de otra manera podemos seguir estudiando, pero estoy seguro que nunca dejaremos de aprender. Así que gracias a todos los que han estado con nosotros, incluso a los que no son de nuestra congregación. Hay mucha gente que seguramente ha estado aprendiendo y viendo. Que Dios los guarde, sigan aprendiendo, sigan teniendo esa hambre de la palabra de nuestro Salvador. Bendiciones, queridos hermanos.